Capítulo 3. La percepción inocente. 5. Más allá de la percepción. Yeshua ha dicho que las capacidades que ahora poseo no son sino sombras de mi verdadera fortaleza y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces nadie ha estado seguro de nada. Ha dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de su voluntad con la del Padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabrico algo, lo hago como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando hago algo para remediar lo que percibo como una insuficiencia, estoy afirmando tácitamente que creo en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aun en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. El conocimiento, como ya se ha observado, no conduce a la acción. Mi confusión entre mi verdadera creación y lo que he hecho de mí misma es tan grande que se me ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que yo no lo soy. Aun así, soy perfectamente estable tal como Dios me creó. En ese sentido, cuando mi comportamiento es inestable, estoy en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de mi creación. Puedo hacer esto si así lo elijo, mas no querría hacerlo si estuviese en mi mente recta. La pregunta fundamental que continuamente me hago no puedo propiamente dirigírmela a mí misma. Continúo preguntándome qué es lo que soy, lo cual implica no sólo que sé la respuesta, sino que es a mí a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que pueda percibirme a mí misma correctamente. No tengo una imagen que pueda percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar mi imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en mí que se pueda conocer. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedo tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de mis intentos de considerarme a mí misma separada y no separada al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más mi confusión general. Mi mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la uso en un fútil intento de escaparme de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que me hará libre,
pero me libraré de la necesidad de usarlo una vez que esté dispuesta a prescindir de él. La oración es una forma de pedir algo, es el vehículo de los milagros, mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración, en su sentido usual, deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que pueda reconocer lo que ya poseo. Cuando elegí la percepción en vez del conocimiento, me coloqué en una posición en la que sólo percibiendo milagrosamente podía parecerme a mi Padre. He perdido el conocimiento de que yo misma soy un milagro de Dios. La creación es mi fuente y es también la única función que verdaderamente tengo. La afirmación Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia necesita ser reinterpretada. Imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad semejante. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Toda ella es igualmente verdadera, y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Yo, que soy realmente una con él, solo necesito conocerme a mí misma para que mi conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a él. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que perciba correctamente a mi hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria. Puesto que la percepción se basa en la escasez, los que perciben no han aceptado totalmente la expiación ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que de alguna manera percibe tiene necesidad de curación. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Mi valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. No me percibo a mí misma bajo ninguna otra luz.
Me conozco en la única luz en la que el milagro que soy se alza en perfecta claridad. 6. Los juicios y el problema de la autoridad. Se ha hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice «No juzguéis y no seréis juzgados», lo que quiere decir es que si juzgo la realidad de otros, no podré evitar juzgar la mía propia. La decisión de juzgar, en vez de conocer, es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. Yeshua ha hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y ha señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en mí o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en mi mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adolezco es la creencia de que los juicios que emito no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también crea que aquello contra lo que he juzgado no existe. Obviamente no creo esto, pues de lo contrario no lo habría juzgado. En última instancia, no importa si mis juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estoy depositando mi fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigo la creencia de que la realidad está a mi disposición para que pueda seleccionar de ella lo que mejor me parezca. No tengo idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con mis hermanos o conmigo misma sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozco lo que soy y lo que mis hermanos son, me daré cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdo el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgo. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tengo que juzgar para organizar mi vida y definitivamente no tengo que hacerlo para organizarme a mí misma. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido, y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Tengo miedo de todo aquello que he percibido y me he negado a aceptar. Creo que por haberme negado a aceptarlo, he perdido control sobre ello. Por eso es por lo que veo en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser mis sueños más felices. Nada que me haya negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero yo he hecho que a mí me parezca que lo es. Cuando me siento cansada es porque me he juzgado a mí misma como capaz de estar cansada. Cuando me río de alguien es porque he juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando me río de mí misma no puedo por menos que reírme de los demás, aunque solo sea porque no puedo tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que me sienta cansada, ya que es algo básicamente descorazonador.
No soy realmente capaz de estar cansada, pero soy muy capaz de agotarme a mí misma. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseo ser la autora de la realidad, me empeñaré en aferrarme a los juicios. También les tendré miedo y creeré que algún día serán usados contra mí. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que crea en la eficacia de los juicios como un arma para defender mi propia autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia. Mis palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que he recibido y eso es lo que debería dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarme el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque yo soy capaz de cometer injusticias. Yeshua ha hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, sólo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tengo un problema de autoridad es siempre porque creo ser mi propia autora y proyecto ese engaño sobre los demás. Percibo entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando conmigo para arrebatarme mi autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas yo prefiero permanecer anónima cuando elijo separarme de mi autor. Al no tener certeza con respecto a quién es mi verdadero autor, creo que mi creación fue anónima. Esto me pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que yo me creé a mí misma. La disputa acerca de quién es mi autor ha dejado a mi mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que yo realmente exista. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No he usurpado el poder de Dios, pero lo he perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdo dónde está. Su existencia no depende de que pueda identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en alguna instancia y a veces por rutas muy tortuosas
de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarme a mí misma la razón de mi paz, de modo que sólo me puedo ver a mí misma fragmentada. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene, por ende, que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, digo, que mi voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos, y habré dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. 7. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empiezo, ya sea creando o fabricando, diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que me dé cuenta de esto, pues de lo contrario no podré escapar de la prisión que yo misma he construido. No puedo resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de mi mente. Hacer esto es engañarme a mí misma, y ello me hará daño porque realmente comprendo el poder de la mente. Comprendo también que no puedo debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedo debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y éstos están dispuestos a venderle, entre comillas, sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Se ha hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió, entre comillas, la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y Yeshua me asegura que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones.
Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedo estar segura de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedo percibirme como mi propia creadora, pero lo que a lo sumo puedo hacer es creerlo. No puedo hacer que sea verdad. Y como Yeshua dijo anteriormente, cuando por fin perciba correctamente, no podré sino alegrarme de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedo es la piedra angular de mi sistema de pensamiento y utilizo todas mis defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía creo que soy una imagen que yo misma fabriqué. Mi mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto, y no hay posibilidad de resolver esto mientras me empeñe en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no pueda crear y de que tenga miedo de todo lo que fabrico. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examino mi vida y observo lo que el diablo ha hecho, pero me doy cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios me haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Mi punto de partida es la verdad y tengo que retornar a mi origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Mi ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que mi mente está en conflicto. Todavía no he retornado lo suficiente y de ahí que tenga tanto miedo. A medida que me acerco a mi origen, experimento el miedo a la destrucción de mi sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Me alegro de que sea así. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida, y mi forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Yo, que tengo miedo de la salvación, estoy eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Mi reino no es de este mundo porque me fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad, y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera.